Bienvenidos sean todos a la iglesia. Espero que haya sido una buena semana para todos ustedes. Ya este es el último domingo de noviembre. Nos acercamos a a ese movimiento. Yo creo que si has estado aquí en Matagalpa, en medio de la ciudad en esta semana, ¿cómo ha estado la gente moviéndose, no? ¿Cómo está bueno, aquella calle principalmente? Ya aceptó. Pero cómo ha estado la gente, wow, como hormigas, ¿no? Todas las celebraciones de ahora ya no es solo Black Friday, Blue Friday y no sé qué cosa, ya es Arcoíris Friday y toda la cosa. Pero ha sido muy movido, ¿no? Y cada año es lo mismo. Y algo que mi esposa me dijo que ha sido muy interesante, la verdad que yo no lo había notado, pero es cierto con respecto a esta ciudad de que, bueno, la dirección va como el consumismo. Y si ustedes recuerdan 2 años atrás quisieron como impulsar Halloween y no dio bola. Realmente, gracias a Dios, no dio bola. Porque ahorita no hay nada de Halloween, no hubo nada. Ahorita fue como que todo a venta y compra y todas estas cosas. Pues, gracias a Dios. Pero también nos enseña un poco sobre dónde está nuestra mirada, ¿no? O sea, no dio bola, buscamos lo otro, y eso sí, y debemos de ver eso, debemos de ser muy atentos, porque hoy espero que mucho de la prédica de hoy los anime a no ser moldeado tanto por estas cosas. Incluso en este momento, es como, y no me malinterpreten, incluso estos tiempos de nuevo, por favor, en especial damas, no me malinterpreten. Solo quiero poner algo ahí de la cultura. Pero incluso en este momento de las promociones, ¿no? Y estas fechas son, sí, básicamente, es increíble, es una locura como, de nuevo, no me malinterpreten, pero es que donde vengo para cómo es acá, yo me acuerdo, la primera promoción de mi hijo, yo iba tranquilo, o sea, yo sí, mis zapatos, relajado. Era como como si, es como Runaway, no sé si ustedes miraron eso, pasarela, correcto, yo me quedé, wow, y la presión que hay en la gente de ir vestido bien, de las mujeres del pelo, y yo, qué presión más grande, o sea, por favor sean libres de eso. O sea, sí, correcto. Bueno, tal vez un poquito más, pero para estar sentada, hagan eso para salir con sus esposos. Sus esposos hagan lo mismo. Pero en serio, y esto es lo que quiero, por eso el tema de hoy. Viejas pruebas, nuevos deseos. Viejas pruebas, nuevos deseos. Es todos los años lo mismo. Viejas pruebas, nuevos deseos. Y me van a entender por qué. No voy a leer el capítulo, vamos a ir poco a poco, pero mire, parecieran que la razón de este capítulo es mostrarnos a nosotros que David sí aprendió su lección. Por eso les digo, capítulo 26 es muy parecido al capítulo 24, o sea que cuando regresen a su casa, vayan, lean el capítulo 24 y luego lean el capítulo 27 y se van a dar cuenta, espero. Pero pareciera que el capítulo 26 está repitiendo, pero para mostrarnos que David aprendió. Vemos que está sucediendo lo mismo, un pueblo lo traiciona por segunda vez, el mismo pueblo, y Saúl responde por segunda vez escogiendo a 3,000 hombres de lo mejor para ir a perseguir a David. Y interesantemente el nombre de esta ciudad es Sif, ahí comienza el versículo 1, entonces vinieron los sifeos a Saúl en Gibea, o sea que salieron de ciudad, lo fueron a buscar a la otra ciudad para decirle a Saúl dónde está David. La gente, ¿verdad? Pero bueno, sí, significa fluir o fundir. Y ya desde el inicio ya nos está diciendo algo el capítulo 1. Y esto nos da la impresión, se refiere al proceso de refinar. Refinar. Sí, no, recuerden, es fluir o fundir. Entonces cuando estás fundiendo, uno está refinando el hierro, ¿no? Cuando la espada le das duro, le das duro, le das duro, el golpe todas las veces, el mismo golpe duro. Y entonces eso es lo que está pasando con David, la misma cosa otra vez. Se refiere al proceso de refinar.
Y ciertamente fue un lugar de refinación para David lo que está pasando ahorita, refinar su corazón. De nuevo, es la segunda vez entonces que los de Zif vienen donde Saúl para decirle, aquí está, anda a buscarlo, matalo. Y así que después del tiempo de la prueba que pasó David con Nabal, si recuerdan la semana pasada, ¿no? Nabal lo trató muy mal. Entonces, después de eso, y nos estamos saltando, después lo que pasó es que Nabal, la esposa le contó a Nabal, el hombre se fue para atrás y se murió. Bueno, no así. Se murió después dice Dios tomó su vida. Pero después de esto, después de que Dios confirmó, digamos, el liderazgo de David, pongámoslo de esa manera, parece importante para el autor de Samuel demostrarnos que el carácter de David ha sido puesto a prueba y salió refinado, salió afirmado, digamos. Por segunda vez, David resistió la tentación y se negó a hacerle daño al ungido de Jehová, o sea, Saúl. También por segunda vez, Saúl admitió que había actuado mal. Ese es el versículo 21 del capítulo 26. Y reconoció que David tendría un gran futuro. Es el versículo 25. No es el mismo acontecimiento tal cual del capítulo 24, pero en este caso David hace cosas diferentes. En el capítulo 24 David está ocultado en una cueva. En este capítulo David se da cuenta que David viene y que Saúl viene y David no huye. De hecho, al contrario, tomó la iniciativa David de ir donde está Saúl. Y David fue con la intención de hacer un reconocimiento del lugar, un reconocimiento del campamento, ver cuántos hombres había venido con Saúl para atacar, y observó la situación y la ubicación y tomó decisiones. Entonces, versículo 1 y 2. Entonces vinieron los de Zif a Saúl en Gibeá y le dijeron, ¿no está David escondido en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón? Versículo 2. Se levantó pues Saúl y descendió al desierto de Zif, teniendo consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. De nuevo, 3,000 hombres escogidos. Y esa, hermanos, es la 16ª vez, la vez número 16 que Saúl está buscando cómo ir y atacar a David. O sea, este hombre no ha aprendido su lección 16 veces. Terco. Saúl recibió la información de la ubicación de David y fue algo así como dentro de él que dijera, bueno, vamos por él. No, y es interesante, porque aquí donde yo espero que se sientan un poco como que se comparen o comparemos nosotros, relacionarnos con esto, porque Saúl no está haciendo nada, ya no está buscando a David. Capítulo 24, David, me perdonaste la vida, ya no te voy a perseguir más, eres una persona recta, yo estoy en mi casa, no estoy haciendo nada, pero aquí viene el otro de la otra ciudad de Zif a decirme, aquí está David, y empujarme para ir en contra de David. Entonces Saúl tenía aquí la oportunidad de decir, no, David no está buscando mal en contra mío. David ya demostró en el capítulo 24, ya demostró meses atrás de que realmente no quiere matarme, no está haciendo nada en contra del reino, solamente está ahí. Saúl tenía la oportunidad de decirles eso a los de Zif y decirles, no vengan a molestarme, no vengan a tentarme, no vengan a buscarme, ¿por qué vienen a decirme esto? Ya no estoy nada en contra de él, pero no. O sea, incluso Saúl pudo haber dicho, David me perdonó la vida, me pudo haber matado. No quiero él no quiere mal en contra de mí, yo no voy a perjudicarlo, pero fue todo lo contrario. Esto fue tanto una prueba para Saúl como una prueba para David, ¿no? O sea, estaba tranquilo en la casa y de repente, como un llamado a la puerta, ¿no? De nuevo aparece el pecado llamándome, mandá a perseguirlo. Ahí está, servido. La oportunidad de hacer el mal que tanto deseaba, o sea, me lo están poniendo más fácil, ya me está diciendo dónde está, no tengo que ir a buscar nada. Ese deseo pesó mucho más en la vida de Saúl que ser fiel a Dios y ser fiel a sus propias palabras, porque él había dicho, no te voy a perseguir más. Había reconocido en el capítulo 24 que Dios estaba con David. Y luego viene a tocar la puerta, la tentación, digamos, a decirte, aquí está, y tal vez, y aquí es donde yo les digo la parte de la cultura, y tal vez por aparentarse fuerte, allá vinieron desde largo, me vinieron a buscar, y es para salir, y si yo les digo, no, van a creer que soy un rey cobarde, que ya no quiero hacer nada,
No, siendo moldeado las decisiones, no teniendo convicciones propias, el deseo o las apariencias pesó mucho más que su propia palabra y que ser fiel a Dios, en el caso de Saúl. Por eso el tema, viejas pruebas, y en el caso de Saúl, pero no hay nuevos deseos. La misma prueba, pero no hay nuevos deseos. Salió de su lugar con un ejército de 3,000 hombres donde estaba David por segunda vez. Ya lo había hecho, ya Dios le había mostrado, pero aún así, el mismo pecado. Y nos sucede a nosotros con la iglesia constantemente, más de lo que quisiera admitir, pero nos sucede el mismo pecado, domingo tras domingo, sea lo que sea, para honrar al Señor, servir al Señor, ponerlo el primero, la misma cosa, se ve un poco diferente, las mismas decisiones tontas, viejas pruebas, pero no hay nuevos deseos. Este hombre recibió la misericordia que no merecía, no le perdonaron la vida, luego confesó la justicia de David por encima de la suya, pero cuán pronto pierden los corazones y sus convicciones, tan pronto pierden los corazones y sus convicciones de los pecadores que solo buscan su propio reino, así de rápido. Un pecador que busca su propio reino tan pronto, lo que dije hace 5 minutos, hoy lo estoy haciendo. No, lo que dije, o sea, Dios, estoy en la iglesia, me enseñó tanto, debo de irle a pedir perdón a alguien, salgo de la iglesia, doy 5 pasos, pero me dijo esto, no, ya no. Entonces, tan pronto los corazones que no tienen convicciones, el pecador, aquel que busca su propio reino, olvida lo que dijo y lo que ha decidido hacer para Dios, o por Dios, o por agradecimiento, lo que sea. Tan pronto, mira hermano, aquello que Dios mismo nos había enseñado, y escucha, Dios mismo por medio de su palabra te enseñó que era malo, que no debías hacerlo, que debes de apartarte, se te olvida y nos volvemos a nuestras viejas vestiduras. Malos deseos, así es como vemos, así es como aprendes que alguien no está viviendo por su reino, que está viviendo, por su propio reino y no está viviendo para Dios, porque así de rápido. Si vives para Dios, tan pronto como el pecado aparece, y mira, y esto es real, si estás viviendo para Dios, tan pronto como el pecado aparece, la tentación aparece, toca la puerta, debe haber una guerra en ti, ¿no? O sea, debe de haber una guerra en ti, la hay, claro que sí, pero cada vez vas experimentando mayores victorias en Cristo, cada vez más. O sea, si estás viviendo para el reino de Dios, viene la tentación, claro, van a haber pruebas, va a haber momentos de pereza, van a haber todas estas cosas, pero si estás viviendo por el Señor, cada vez vas a experimentar más victorias. Y es así, es lo normal, no es como que de repente por acto de magia, ¡pum! No, vas a darte cuenta, por eso es que yo creo que está pasando esto a David por segunda vez, para que él se dé cuenta que realmente Dios es su único deseo, su único anhelo. Entonces es claro, si tus propios deseos son más importantes, entonces, con razón, la obra de Dios en tu vida va decayendo. Claro. Cuando te encuentres luchando demasiado con algo mucho más que antes, no es porque Dios es menos poderoso, maravilloso, lindo, bello, excelso, santo, justo, no es por eso. Es porque cada vez te fuiste alejando, cada vez fuiste conociéndolo menos, cada vez fuiste cediendo más a tu propio reino, tus propios deseos, tus propios corazones. Así que es claro, cuando vivimos para Dios y en obediencia a Dios, habrá más gozo y deleite en Dios. Como vamos a ver hoy con David, a pesar de las dificultades. Pero cuando vives para tu propio reino, aunque tengas pasiones, deseos y se estén cumpliendo tus planes, siempre vas a terminar con menos gozo. Siempre. Vives para Dios, aunque en dificultades, mayor gozo. De una manera que no lo puedes explicar. Vives para tu propio reino, aunque tus pasiones y mejores deseos se estén cumpliendo, por alguna razón terminas siempre con menos gozo. Y lo estábamos diciendo en el grupo pequeño el viernes. O sea, es como las cosas con las que peleamos, ¿no? Normalmente, y en estas fechas principalmente, y tal vez en enero, los que somos padres, la escuela, los niños y esas cosas, los uniformes, y nos estresamos y todo, o sea, pero debemos de recordar a aquellos que dejan de poner la mirada en Dios,
terminan enojados con gozo, pero aquellos que están colocando la mirada en Dios, aunque están en esas dificultades, terminan más libres. Y de alguna manera, mira, de alguna manera siempre sucede lo mismo. Dios es fiel. Dios es fiel. Nos quejamos, regañamos, el corazón enojado, orgulloso. Dios sigue siendo fiel. ¿Qué es lo que sucede? El que se concentró demasiado en el dinero, no sé, en lo que no tiene, en la apariencia, lo que sea, termina más amargado. El que puso la mirada en Dios, puso a Dios primero, de alguna manera, o sea, Dios provee o algo sucede. Mira, algo sucede que de repente dijiste, no, la verdad que yo estaba haciendo demasiado, estaba pidiendo demasiado y con esto es suficiente, Dios, con esto que me diste, gracias, Señor, y estoy con gozo. Pero por alguna razón el que se estresa con dinero, y al final lo consigue, termina amargado. Por alguna razón, y es porque Dios no está ahí. Está construyendo su propio reino, y tu reino nunca va a ser suficiente, jamás. Solo en Cristo estaremos verdaderamente completos, y solo en Él experimentaremos verdadera libertad. En cualquier circunstancia, con muchísimo dinero, con poquísimo dinero, vas a experimentar gozo. Y eso es lo que me encanta de esto, ¿no? Me encanta porque es como ahorita fui rápido a hacer un mandado, y es que me encanta esto del Señor, de lo que pone en nuestros corazones. Y yo levanten la mano, y aquí voy a hacer un ejemplo tonto, pero yo creo que nos pasa a todos nosotros. No importa todo el dinero del mundo que tengamos, como buen nica, cuando sientes el olor a tortilla recién hecha, hay un gozo en el corazón. Entonces, la verdad, sí, y es que Dios así nos hizo. O sea, puedes tener todo el dinero del mundo, comprarte no sé, lo que sea, pero como buen nica, el olor a tortilla recién hecha es como, y Dios es así. No como la tortilla, ¿verdad? O sea, Dios no es así, pero el sentimiento, ¿no? De que no importa dónde estoy, cómo estoy, lo que sea, sentirlo, es conocerlo, adorarlo, servirlo, es como, wow. Entonces vamos a ver esto a lo largo de la historia de hoy. Veremos la diferencia entre Saúl y David. Entonces me voy a saltar un poquito, versículo 5 del capítulo 26. Dice, se levantó David y vino al lugar donde Saúl había acampado. Y vio David el lugar donde estaba acostado Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante de su ejército. Saúl dormía en medio del campamento y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Entonces David se dio cuenta que Saúl venía, y él se levantó y vino al lugar donde Saúl había acampado. Y lo interesante, lo voy a contar, pero te pido por favor que lo leas después en tu casa. Pero Saúl dormía en ese lugar. Fue a buscar a David, pero dormía. Según él, dormía protegido. Donde él estaba invulnerable. O sea, estaba con 3,000 hombres alrededor de él. Nada me va a pasar, duermo tranquilo. Tenía a su comandante Abner al lado. Estaba en medio del campamento rodeado por todo ese ejército. Entonces quiero que pienses de esta manera. Es como que él en medio y 3,000 hombres alrededor de él por todos lados en círculo. Aquí nada pasa. O sea, aquí estoy bien, duermo tranquilo. Y aquí vemos las primeras diferencias entre ambos. Parece que Saúl salió apresurado. Le dijeron, quería guardar apariencia rápido, salió con los 3,000 hombres. Parece que salió tan apresurado que aquí hay un poquito como diferentes opiniones, pero digamos que salió tan rápido que salió con lo mínimo necesario, no salió listo con todo. No, que hasta pareciera, si lees todo, de que está durmiendo al aire libre. Aunque aquí es donde hay diferentes opiniones. Algunos dicen que sí algunas cosas, otros dicen que no, pero supongamos de que vino con lo mínimo, ¿no? Tal vez solo vino con una manta para cubrirse ya. Así de rápido salió. No llevaba tienda de campaña, sino que da la impresión que duerme en el suelo al aire libre, y así todos duermen alrededor del rey. Se parece cuando salió a buscar las asnas de su padre al mero comienzo de Samuel, que no tenía ni dinero para darle al sacerdote para que le dijera dónde está la asna. Entonces sigue igual, no ha cambiado, a pesar de que es rey. Aprendemos algo importante entonces de la actitud de Saúl.
No importa si vamos con lo mejor del reino o los mejores 3,000 hombres elegidos o lo mejor que tú tienes a mano, no importa que vayas con eso, un espíritu descuidado nunca va a ser bendecido por Dios, y eso es lo que vamos a aprender. No importa que vayas con tu mejor contacto, lo que sea, un espíritu descuidado nunca será bendecido por Dios. Un hombre o una mujer que no ora a Dios por dirección, no planea, busca por convicciones personales y no por manipulación. O sea, un hombre que no está ahí constantemente, que quiere buscar honrar a Dios con todo su corazón y planea con toda intención, de esta manera voy a amar a mi esposa, cuidar a mi hijo, voy a orar por ellos. Un hombre que no hace eso, una madre, no sé, un hijo que quiere honrar a su padre, si no lo está haciendo activamente, porque tenemos eso, no sé, en nuestra cultura. Oh, sí, hay que orar más y no lo hace. Oh, sí, tengo que amar más a mi hijo y no sabe cómo, nunca inicia, nunca hace nada, ni siquiera un desayuno para su papá o lo que sea, un regalito, un chicle, ni eso, solo salen las palabras, pero no actúa. Debemos de cambiar. Por otro lado, David consultó, miró quién estaba dispuesto a seguirlo, no exigió, más bien preguntó quién me sigue, y fue Abisai que dijo yo voy contigo. Y luego fueron, hicieron una investigación, reconocieron el área, se acercó en el mejor momento, fue con cuidado de no como levantar sospechas ni nada por el estilo. Y así fue y reconoció y tomó la mejor decisión posible, o sea, se preparó. Hay una gran diferencia entonces ahorita en David que la última vez. No vemos en David a alguien que simplemente reaccionó y buscó algo que hacer y hizo lo mínimo para conseguir estar a salvo, no, sino que vemos a alguien que en todo momento busca hacer lo mejor en excelencia, porque su vida estaba en juego. Iba a honrar a Dios y estaba haciendo lo mejor porque su vida estaba en juego. Entonces, hermanos, quiero decirles, la misma actitud debemos de tener nosotros con la iglesia y con el Señor. Las decisiones que tomamos para el Señor y nuestro corazón hacia Él, literalmente nuestra vida está en juego. Una decisión de orar al Señor todas las mañanas, tu corazón está en la línea. La decisión de amar a tu esposa, respetar a tu esposo, tu corazón está en juego. Tus convicciones del Señor están en juego en ese momento. Son decisiones cruciales y no simplemente algo importantes y que las miramos normales, pero que no todo el mundo las toma. No todo el mundo hace esos pasos. La misma actitud debemos de tener que David, ir, reconocimiento, ver, no en excelencia para el Señor, para honrar a Dios en todo momento, disponible para Dios, o sea, disponiendo tu vida para el Señor, porque fácilmente podemos distraernos y perder de vista al Señor, fácil. O sea, es como hoy, ¿no? Poner la mirada en un evento tan grande, lo cual es bueno, pero donde realmente se muestra como lo que hemos aprendido, la perseverancia hoy. El evento es bueno, trae gente, pero hoy la constancia es donde realmente se ve. Notemos entonces que eso es algo particular de la vida de David, todo en excelencia para Dios, todo, algo particular. Cuando busca hacer el templo de Dios, lo mejor. A diferencia de Salomón, de hecho, eso es interesante, cuando comparas el castillo de Salomón y el templo, el castillo de Salomón era como 4 veces más grande que el templo de Dios. Pero David, todo en excelencia para Dios. Lo mejor, la manera que dirige su vida es para honrar a Dios. Entonces, no son solo acciones sin sentido que debemos de hacer, sino que son acciones con el propósito de honrar a Dios. Eso es lo que debe hacer la gran diferencia. Acciones con el propósito de honrar al Señor. Cuando la Biblia dice que David se levantó y llegó al lugar donde Saúl había acampado, debemos notar el contraste que hay en esa escena con la última vez. Porque la última vez, cuando David se dio cuenta que Saúl venía, se fue a esconder a una cueva. Y esta vez, cuando David se dio cuenta que Saúl venía, tomó la iniciativa de ir a buscar, reconocer el área. Entonces, es como que este hombre ha cambiado, se nota. Parece claro que todo lo que está pasando no es una casualidad. No es una casualidad. De nuevo, como les dije al inicio, Dios te está trayendo esta misma circunstancia para reafirmar el carácter de David. En esta oportunidad pareciera que
David tiene la oportunidad de mostrar y confirmar él mismo la manera que Dios ha trabajado en su vida y corazón. Estas circunstancias, estas mismas circunstancias, es para David y para nosotros. Es la oportunidad para mostrar a David, confirmar a su corazón realmente Dios está trabajando. ¿Ya? Y es un privilegio, un regalo para nosotros ver eso. David tiene la oportunidad de mostrar y confirmar él mismo la manera que Dios ha trabajado en su vida y corazón. Antes corría para evitar el peligro, ahora lo enfrenta de la mejor manera y así honra al Señor. Cuando dice que David se levantó, recordemos, David tenía 600 hombres ahí con él, pero él toma la decisión de él ir y luego preguntar a los 600 quién quiere ir conmigo. O sea que David podía fácil decir, vayan ustedes, si voy yo muy peligroso, si alguien va a arriesgar su vida, sea ustedes o yo. Pero aquí David está demostrando su valentía, está demostrando su confianza en Dios, nos está mostrando un líder. Y lo más interesante es lo que viene. Llegan justo a la par de Saúl. O sea, yo no me imagino cómo ha de ser en la planicie, cómo ha de haber sido los lugares, pero él en medio y 3,000 hombres alrededor de él. Y lo que viene ahorita realmente es increíble porque tanto David como Abisai llegan justamente en medio sin que nadie se levante. Es tanta la confianza que tiene David del Señor y Abisai en este caso, que es increíble, pero en medio de todos estos 3,000 hombres y Saúl empiezan a platicar. O sea, hay una conversación en el capítulo 26 de David y Abisai en medio de toda esta gente que solo pelan un ojo y los matan. Hay una conversación, versículo 8, dice Abisai a David, déjame clavarlo en la tierra de un solo golpe, no tendré que darle por segunda vez. O sea, imagínate, en ese momento Abisai en medio de 3,000 hombres le dijo a David, lo voy a matar ahorita y después vemos cómo nos corremos de los 3,000 que quedan. Era así la convicción de esta gente. David podría haber matado a Saúl con la misma arma que Saúl usó repetidamente para intentar matarlo, porque el versículo nos dice que la lanza estaba ahí, la lanza de David. Entonces, David pudo haber dicho, bueno, te voy a pagar con la misma moneda que tú me has dado, porque esa misma lanza probablemente la que he ocupado para tratar de atravesarlo 2 veces anteriormente. Entonces David pudo haber dicho, tú levantaste tu lanza contra mí, ahora yo levantaré tu misma lanza contra ti. O por ojo, diente por diente, ¿no? O algo por el estilo. Tú me hiciste esto y yo te lo devuelvo con tu misma arma. Si hacemos un recuento de las veces que Saúl ha intentado hacer algo en contra de David, 16 veces, lo miramos al inicio, parece que David siempre lleva su lanza. Saúl siempre lleva su lanza. Entonces esta lanza representa 2 cosas, ¿no? Como el cuidado de Dios hacia David, pero también la terquedad de Saúl, ¿no? Siempre con lo mismo. Y dice Abisai, déjame herirlo, dice él, hasta la tierra de una sola vez, lo voy a atravesar, no voy a necesitar hacer otro golpe más. Entonces, no sé si decir qué buen amigo que es Abisai o clase odio que le tiene a Saúl, no sé cuál de las dos, pero le voy a dar tan duro que ahí va a quedar clavado. Lo que no hizo contigo, yo lo voy a hacer. Buen amigo, entre comillas, no sé. Pero se nota el odio, ¿no? La disposición que tiene Abisai de matar al enemigo de David. Pero las convicciones de David y su confianza en Dios pueden mucho más que cualquier odio justificable, ¿no? Porque cualquiera de nosotros podría decir, mira, o sea, si te anda buscando hasta aquí para matarte, matalo vos primero. Pero las convicciones de David pueden más que eso. Y esto es importante al momento de hablar con otros, porque David hace algo que realmente debemos pedir al Señor que nos enseñe cómo hacer, pero no se trata de ver quién tiene mejores o mayores razones para actuar. Ese era el nivel de conversación de Abisai. Es correcto lo que vas a hacer, o lo que yo quiero hacer, porque este hombre te está persiguiendo y está siendo injusto contigo. Esos son nuestros niveles de conversaciones normales. Pero David nos enseña que no se trata de ver quién tiene mejores o mayores razones para hacer algo, sino que se trata de quién es aquel para quien vivimos. No, nuestras conversaciones son, bueno, esto es justo. La conversación de David es que yo vivo para Dios.
Uno tiene en mente hacer justicia, lo normal. El otro tiene en mente vivir para Dios. Abisai, hagamos justicia. David, vivamos para el Señor. Y aquí la pregunta, ¿no? Y la verdad que aquí es donde moldea nuestro corazón. Tal vez hacer la pregunta ante ustedes es fácil, pero experimentarlo en el corazón es otra cosa. Y te das cuenta cuando Dios está haciendo eso. Porque ¿en cuál somos más bendecidos? ¿Con quién seremos más edificados? ¿Con cuál somos llevados más cerca del Señor cuando hablo de hacer justicia o cuando me anhelo es vivir para Dios? ¿En cuál termino más bendecido yo? ¿En cuál me doy cuenta que Dios me está moldeando? ¿Cuando hago lo que creo que es justo o cuando dejo que el Señor me moldee? Entonces Abisai le dijo a David, Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tus manos. Y de nuevo, todo el mundo hace eso como lo está haciendo Abisai. Al igual que la última vez que David pudo haber matado a Saúl en el capítulo 24, su allegado, la persona que está ahí, está diciendo, mira, esto es voluntad de Dios. O sea, la última vez, bueno, pero ahorita pudimos pasar en medio de 3,000, nadie se despertó, la lanza está aquí. Más claro no puede ser el Señor, matémoslo. Es un designio de Dios. Dios quiere que hagas esto, vengarte justamente de Saúl. Abisai se lo puso fácil. Es más, David, no lo hagas vos, lo voy a hacer yo. Yo voy a pecar por vos, tranquilo. Déjame herirlo por ti, con la misma lanza. Yo lo voy a matar por ti. Y David en ese momento no dijo, bueno, Dios me dejó entrar hasta aquí y Él está dispuesto a hacerlo por mí. Yo no voy a pecar. No pensó así David. O sea, Dios me está proveyendo por mi enemigo y está proveyendo para alguien para que haga lo que yo creo que nos va a librar a todos. David no está pensando así. Y eso nos habla mucho del carácter de David. David no iba a buscar excusas tontas para justificar su pecado en contra de Dios. No iba a buscar excusas. Él lo hizo, yo no fui. O para conseguir lo que quiere y así él no ensuciarse las manos, ¿no? No es como Pilato, no, me lavo las manos, ustedes son los que lo quieren matar. Él no iba a buscar excusas. Esas excusas que nosotros ponemos para pecar algunas veces, ¿no? ¿Es solo una vez? O esas mentiras que nos decimos, es solo hoy. Es solo esta vez. ¿Y saben dónde les puedo decir? No sé si a usted, a mí, de vez en cuando, así lo veo y digo, mejor no. Pero no les sucede a ustedes cuando están con el celular, tienen algo que hacer y dicen, unos 5 minutitos más, y esos 5 minutitos más se vuelven 2 horas. Bueno, espero que no sea así, pero se vuelven mediodía, no, ojalá que no. Pero esas excusas tontas que nosotros nos dejamos, es que no quiero hacer el desplante a alguien, ¿no? O sea, y hay tantos en la cultura de hoy, es que debes entender que lo que la cultura dice o piensa en esta ciudad en particular, pero en cualquier lado, la verdad, no es más importante que lo que Dios dice. Debes de entender eso. Lo que la cultura, lo que la ciudad de Matagalpa piensa que debes de hacer ahorita, ¿no? O sea, cómo te tienes que ver, hay tantas cosas, cómo debes de actuar, tanta presión, tanto de qué van a decir, y todo. ¿Qué importa? Importa más lo que Dios. Su meta, la de David, no es tanto ser librado de sus problemas, es crecer en confianza, fe, deleite en Dios y así trabajar para Dios. En cambio, cuando está esta presión de la ciudad, de la cultura, de lo que dice la gente, de las actividades, de todas estas cosas, ¿qué es más importante en ese momento? ¿Estás pensando en Dios? ¿La verdad no? David le ordenó a Abisai que no lo destruyera. No solo no lo iba a herir David mismo, sino que David no iba a permitir que otra persona pecara por él, que otra persona lo hiciera. Y dio 2 razones muy importantes, muy buenas. Él dice que sería un pecado, sería incorrecto actuar así en contra del ungido del Señor. Sigue hablando de Saúl, que está ahí para matarlo como el ungido del Señor. Y lo reconoce. Y por favor, si pueden ir conmigo a Romanos 13:2. Romanos capítulo 13, versículo 2, pero una de sus razones
David dice, no voy a levantar mi mano en contra del ungido del Señor. Dice, por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. O sea que Reina Valera lo dice un poco mejor. Mi versión no era la Biblia de las Américas. Reina Valera lo dice un poco más entendible. Pero habla sobre la autoridad, el que se resiste a la autoridad. Entonces él dice, no voy a resistirme a la autoridad que Dios ha puesto. Romanos 13:2. Y número 2, él dice, Dios le había mostrado a David suficientemente ya, como en el caso de Nabal, que si Dios quería quitar a Saúl del reino, era así de rápido. No había problema. Así que, por lo tanto, animado por su experiencia en ese caso con Nabal, ¿no? De que Dios quitó a Nabal de en medio de él, David decide esperar. Y me encanta lo que él dice. Vayan al versículo 10 del capítulo 26. Decide esperar confiando en Dios. David expone muy bien su caso porque él dice, ¿por qué dar paso al odio personal cuando podemos dar paso a la mano de Dios? Y quiero que gente, hermanos, hermanas en Cristo, piensen en eso cada vez de que se quieran dejar moldear por el mundo. ¿Por qué dar paso a la cultura cuando le puedo dar paso a la mano de Dios moldeando mi corazón? ¿Por qué dar paso a lo que dice la gente, lo que piensa, lo que hace, lo que se espera de mí cuando puedo dar paso a Dios mismo moldeando nuestros corazones? Esta iglesia, nuestra vida, la manera de cómo servimos, cómo vivimos, cómo honramos, cómo glorificamos a Dios, cómo exaltamos su nombre. Pero la manera que lo dice David en cuanto a su circunstancia particular me encanta. Versículo 10, porque se nota que es todo, él le está confiando todo. Dijo también David, vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá. O sea, él le dice, Dios lo va a herir. El Señor lo herirá. O dice, llegará el día en que muera. O sea que está dispuesto a esperar a que Saúl muera de viejo. Vive el Señor, porque llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. Y me encanta porque David está diciendo, mira, no sé lo que va a pasar. Puede morir mañana, puede morir de 90 años, puede ir a la batalla mañana o pasado mañana y morir. Él no necesita saber detalles, solamente está descansando en Dios y en el tiempo del Señor. O sea, él está diciendo, va a llegar el momento que cuando Dios quiera me va a poner ahí de rey y va a ser el momento que Dios quiere. Y esa frase denota entonces el deseo de David de seguir caminando, confiar en la voluntad de Dios por el resto de su vida y confiar solo en Dios. Sabe que el tiempo perfecto es el de Dios, no el que él pueda traer por sus propias manos. Así que David insiste en que Dios sea quien decidirá cuándo y cómo iba a morir Saúl y él iba a estar en el reino. Dice Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, mía. O sea, Él es el dueño de la venganza, el Señor, no yo, no. El Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Romanos 12:19. La tentación era sin duda muy fuerte. O sea, imagínense ustedes pasar en medio de 3,000 hombres. Allí estaba la lanza, allí estaba el hombre dormido. Era fácil, era muy fuerte la tentación. Pero si cedía a David ante eso, pareciera que, o sea, él sabía que estaba actuando en contra de Dios. Y la manera como él dice, mira, y esto debe ser nuestra respuesta, mis hermanos, cuando queremos seguir el mundo o queremos ceder ante el pecado. Versículo 11. Mira cómo comienza, el Señor me libre. El Señor me libre de extender mi mano contra el ungido del Señor. No, jamás lo haré, ni permitiré que se haga. Las convicciones de este hombre, el Señor me libre. Jamás, nunca. No me doy ni siquiera la oportunidad de pensarlo. Y una pregunta, espero que no se malinterprete, pero en el día, si nuestro deseo es esperar en el tiempo de Dios, confiar en el Señor, no, mi deleite es el Señor, obedecerlo a Él. En el día que Saúl muera,
el gozo o confianza de David, o sea, la alegría de David en ese momento va a ser por la muerte de Saúl o el hecho de que la voluntad de Dios se está cumpliendo, ¿no? O sea, y ahí se revela nuestro corazón como que por fin me deshice de que me estaba molestando mucho, o gracias Señor porque me enseñaste a persistir, a gozarme, a confiar en ti en medio de todo esto. Y la verdad que miro cómo usaste a esta persona que me cae muy mal, pero lo usaste para moldear mi corazón. Esperé en el Señor y me encuentro con gozo, mi corazón está sano, dispuesto a confiar más en ti, tú tienes el control, Señor, incluso, o sea, David fue tanto, no vamos a llegar ahí, pero David fue tanto que hasta lloró la muerte de Saúl, y el que le iba a dar el mensaje, no, te tengo buenas noticias, David, y no sabe que las noticias malas eran para él, el que llevó el mensaje. Al contrario, el que espera la muerte así como de su enemigo o algo, el orgullo, la venganza personal, nunca dejan nada de esto. O sea, el orgullo, la venganza y todas estas cosas nunca dejan un corazón como edificado, que confía en el Señor, que aprendió a caminar con el Señor como lo vemos con David. Y eso hace la gran diferencia. Entonces, el Hijo de Dios se deleita en la voluntad de Dios, el orgulloso solo termina con más orgullo. De ahí no hay más, realmente. Termina con más orgullo hasta que aparezca el siguiente enemigo. Y todo eso que les estoy diciendo a ustedes sucede mientras todos duermen y David y Abisai están en medio de ellos caminando. ¿Cómo hablaron y cómo no se despertaron? Eran hombres de guerra. O sea, aquí hay unos pocos, literal, hombres de guerra. Si te duermes en la guerra, o sea, ¿quién se duerme en medio de la guerra? Siempre hay alguien despierto. Versículo 12, miren, lean. Si tomó pues David la lanza y la vasija de agua y junto a la cabecera de Saúl y se fueron, pero nadie lo vio ni lo supo y tampoco nadie se despertó, pues todos estaban dormidos, ya que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre ellos. Dios permite que David triunfe una vez más de una manera increíble, un testimonio más de que Dios está con David. Es algo extraordinario. Todos estaban dormidos juntos, tan profundamente dormidos que David y Abisai caminan en medio de ellos, hablan entre ellos, regresan con una cosa de agua y la lanza y nadie se despierta. ¿Con qué facilidad Dios puede debilitar al más fuerte? ¿Con qué facilidad Dios nos hace, ¿con qué facilidad Dios hace eso? Y luego David sigue caminando, llegan a la otra parte, llegan con todo y versículo 15 dice, David le dijo a Abner, gritó y lo despertó, ¿no eres tú, hombre valiente? ¿Por qué pues no has guardado a tu señor el rey? Antes la escena era Saúl solo en una cueva con algunos hombres de David y en ese momento ahora es evidente todavía más la mano de Dios porque es Saúl, David y 3,000 hombres ahí. Solo un hombre con David, por tanto, aún era más evidente que Dios lo estaba entregando en bandeja de plata a David. Y ahora lo que quiero que vean es mucho más obvio que la mano de Dios está ahí con David, porque 3,000 hombres, nadie despierto, todos dormidos y hacer todo lo que hizo. De nuevo, viejas pruebas, nuevos deseos. Antes le cortó la capa, el manto, ahora nuevos deseos. Y estos son los nuevos deseos, lo que viene. David pudo haber aprovechado la oportunidad de demostrar que la mano de Dios estaba con él. Cuando despertó a todo mundo, él pudo haber dicho, mira Saúl, lo que Dios me permitió hacer, te tenía en mis manos, te pudo haber matado y no lo hice. Pudo haber comenzado a hablar así, pero expone otro problema. Él comienza hablando a Abner. De hecho, regaña a Abner, el de la mano derecha en ese momento de Saúl, lo regaña por ser indigno de ser capitán de la guardia de Saúl, ya que se atrevió a dormir cuando su señor estaba dormido. Y piensen en eso. Abner, el capitán de la guardia, se atrevió a dormir cuando su señor también estaba dormido. Ni en el ejército de hoy te permiten eso. Nunca. Los matan a que se duerme en su puesto, seguro, o por lo menos cárcel, y no es lo mismo que la cárcel que tal vez normal de aquí. Pero mira la ética de trabajo de David. David en ese momento, si todos duermen, yo sirvo a mi Señor. La manera que está regañando a Abner. ¿Cómo te atreves a dormir? Y es como que David está diciendo, si estuviera en tu lugar, si todos están dormidos, yo estaría despierto. Saúl estaba rodeado por 3,000 hombres, pero aún así David pudo pasar sin problema.
3,000 hombres pensaron que estaba bien dormir y no proteger a su señor. O sea, se confiaron. Dijeron, ¿quién se va a atrever a pasar en medio de 3,000 hombres para atacar a nuestro Señor? Se confiaron. Pero quiero que vean esto. ¿Cuántos hombres están así en la iglesia hoy? Dormidos, indispuestos a servir, colocando otras cosas antes que su Señor lado. El descanso, dormir, la almohada, o otra cosa. David le dice a Abner que había perdido su honor. Y piensen en esa manera. Era un soldado. Perdió su honor. No eres tú un hombre. O sea, y estás a cargo de protegerlo. Es tu obligación hacerlo. Es el deber que tienes puesto. Es la razón por la que estás aquí, de inspeccionar y asegurarte la protección del rey. No tienes fama, Abner, de ser un hombre valiente, pero ahora serás avergonzado para siempre. Eres un general y eres perezoso. Abner, tú nos dices que eres esto y que eres aquello, que eres un luchador, que eres por allá, no hay otro más valiente que tú, pero cuando se trata de hacer tu trabajo, te dormiste. Abner, no eras tú dispuesto a seguirme, vienes para perseguirme y matarme, pero cuando se te da la oportunidad, te duermes. Así que, iglesia, huyamos por completo de ese tipo de actitud. Cuando hablamos de nuestras cualidades, pero cuando se trata de poner manos a la obra, nos dormimos. Hemos de quitar eso, la verdad. O sea, hay mucho de eso en la iglesia, pero no hemos de tener esa actitud porque es como Abner, es como estos hombres dormidos. Mira lo que David le dice, versículo 16, todos vosotros sois dignos de morir por dormirse, por no hacer su trabajo, sois dignos de morir. Y es cierto, es muy cierto. Y aquí la pregunta, o sea, si ustedes estuvieran en esa posición, ahí está el rey, están esos 3,000 hombres, el trabajo es protegerlo, ir a la batalla, y uno se duerme, siendo honesto, hermano, siendo honesto, estamos en guerra, ¿no? Tu trabajo es proteger a ese hombre y te duermes. ¿Qué merecen esas personas por no hacer su trabajo? Todos están de acuerdo. Ahora viene la pregunta difícil para nosotros. ¿Qué merecemos nosotros cuando descuidamos la obra de Dios? Cuando nos dormimos, cuando la cultura pesa más. Si David dijera, ¿quiénes son los mejores amigos del rey? Si hiciera esa pregunta, no son esos 3,000 que están ahí. Es David y Abner que no lo mató. No, perdón, Abner no, Abisai. Abisai que no lo mató. La pregunta se puede hacer a todos nosotros hoy también. ¿Quiénes aman verdaderamente a su Rey y Dios? ¿Ustedes que se duermen y no cumplen con su trabajo o aquellos que trabajan en excelencia para Dios? Puede hacerse esa pregunta de esa manera, ¿no? ¿Quiénes aman a su Rey? ¿Los que se duermen o los que lo sirven? David pudo haber dicho, hablas de mí, Abner, hablas mal de mí, hablas de mí como un mal siervo, pero ¿quién es digno de morir ahora? Y Abner tuvo que haber dicho yo, y no lo mataron en ese momento. Creo que hay dos cosas a resaltar. Versículo 19, David expone, lo humilla de esa manera, y el versículo 19 todavía David hace algo mejor todavía. Ahora pues ruego a mi señor el rey, ahora se dirige a Saúl, que escuchen las palabras de su siervo de nuevo. Mira cómo se dirige David. Si el Señor lo ha movido a usted contra mí, que él acepte una ofrenda, pero si son hombres, malditos sean delante del Señor, porque me han expulsado hoy para que yo no tenga parte en la heredad del Señor, y me dicen, ve y sirve a otros dioses. O sea, y es increíble. David dice que hace dos cosas aquí. Malditos sean delante del Señor porque han expulsado hoy delante de su presencia. O sea, dice David que hay dos cosas malas. No dos cosas malas, pero hace dos cosas. Busca el perdón porque habla sobre ofrecer un sacrificio si es Dios el que está llevando eso. Pero luego dice, si son hombres, malditos sean. Porque me corrieron y me hacen ir y me animan o me hacen ir a otro lugar para servir a otros dioses. Y entonces vemos que lo que está doliendo a David en este momento, lo que
crea un peso en su corazón, es el exilio. Estar exiliado a la tierra donde él puede practicar con toda libertad la adoración a Dios. Eso es lo que le está pesando. Salir de la tierra del Señor, ser errante en lo que era lo que pesaba su alma. Así que una de sus mayores cargas era la idea de ser llevado a servir a otros dioses. Estar separado de la tierra de Dios, sabía que lo estaba llevando a servir a otros dioses. No estar pegado a la rama, Juan 15, a la vid, hacen que me seque, que me desanime. Ser expulsado de su Dios y de su religión era lo que más le dolía a su corazón. Y lo que preocupa no era tanto ser expulsado de su propia herencia, sino ser expulsado de la herencia del Señor. Y lo vamos a ver. Eso era todo su peso, el Señor. No era tanto su problema verse obligado a vivir entre otros extraños con otras personas, sino verse obligado a vivir entre adoradores de dioses extraños. Eso era su peso, lo que más le dolía. Si David no hubiera sido un hombre de fe, si no hubiera sido un hombre de convicciones, de firmeza en su corazón, de su amor y deseo al Señor, ¿quiénes son las personas que más lo han tratado mal hasta este momento, David? Y si lo llevamos a este punto, la misma iglesia. Si fuéramos aquí, ¿quiénes son los que más lo han tratado mal? La misma iglesia. Y si David no fuera de convicciones fuertes, si su deseo no fuera Dios, por sobre todas las cosas, honrarlo, vivir para Él, esperar, confiar en Él, Él hubiera dicho, no, si eso es la iglesia, mejor me voy al mundo. Ahí estoy mejor. Vemos entonces que el adorar no es llevado por sus deseos de venganza. Su dolor ahora es no poder adorar correctamente a su Dios. Y eso nos enseña bastante. Porque sí, y no estoy diciendo que está bien y no quiero aceptarlo, quisiera que no pase. Es cierto, llegas a una iglesia algunas veces horrible. Es mejor estar fuera que adentro, es cierto. Y oro en el Señor, que nunca nos pase eso a nosotros. Pero sí debo de reconocer de que van a haber problemas. Van a haber conflictos, eso va a pasar. Somos pecadores, van a existir conflictos. Va a haber alguien que no quiere servir, alguien que no le interesa, va a haber alguien que se siente abusado de alguna manera, que tal vez para otro no lo es y para el otro sí lo es. Van a haber de tantas cosas, pero lo que debe por sobre todas las cosas sobresalir en nosotros es un deseo de honrar al Señor. Más que estos comentarios, ¿no? El Señor. Y mira cómo está el corazón de David, porque el versículo 20, él todavía se vuelve a decir, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a esta pulga? Se dice él mismo, se llama pulga y luego se llama perdis. Y tenemos que saber qué son esos animales, pero básicamente está diciendo a alguien que no tiene mucho valor y alguien que es difícil de atrapar. Pero es de admirar la manera que este hombre se refiere a sí mismo después de todo lo que ha pasado, porque mira, en ese momento David pudo haber dicho, Dios está conmigo, como nunca antes. Dios mismo lo ha cuidado de la mano de Saúl ya 16 veces. Dios mismo ha provisto para David y sus hombres en el desierto. En el pasado tuvo en sus manos la vida del rey, pero lo perdonó y escuchó del rey mismo que tú eres un hombre justo y yo no. Recientemente Dios tomó la vida de Nabal para demostrar que en cierta manera Dios estaba con David. Y ahora vemos que un ejército entero fue ridiculizado porque todos quedaron dormidos y David pasó sin problema en medio de todos esos hombres escogidos por Saúl. Y aún así, aunque vemos todas estas veces que David ha sido como exaltado por Dios y cuidado, aún así, ¿por qué estás persiguiendo a esta pulga? Saúl medio reacciona, versículo 21. Saúl dijo, he pecado, vuelve David, hijo mío, porque no volveré a hacer daño, pues mi vida fue muy estimada en tus ojos hoy. La última vez que Saúl se encontró en esta situación, dijo palabras algo parecidas, se sintió abrumada por capítulo 24, que supo que David le perdonó la vida. Y parecen palabras correctas, pero no hay sentimientos. Dijo las palabras correctas, pero no hay corazón. De nuevo, viejas pruebas, pero no hay nuevos deseos. Las mismas palabras, pero no hay un nuevo corazón. Le dice Saúl, no te voy a hacer daño.
he sido necio, no, he cometido un grave error. Pero el versículo se lee muy seco. Saúl no estaba verdaderamente arrepentido y aquí vamos a ver por qué. Solo tenía algo de remordimiento, solo reaccionó otra vez a las circunstancias, pero realmente no está pasando lo que debe pasar en su corazón. Y todavía en el versículo 25, Saúl le dice a David, vas a hacer grandes cosas, prevalecerás en medio de todos ellos. ¿Sí? Y lo que está diciendo Saúl es como que la mente entiende, pero el corazón no lo ve. La mente entiende, entendemos, sabemos que es bueno servir a Dios, sabemos que es bueno venir a la iglesia, pero el corazón no lo entiende, no lo cree. Pablo hace una distinción, por favor, y aquí ya voy casi terminando, ¿vieron? 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Pablo dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pasar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo dice que la tristeza de Dios produce un arrepentimiento tal que lleva a la salvación. Y ahí es donde David está diciendo, no has entendido. O sea, entiende en tu cabeza, pero en tu corazón, la confesión de pecado de Saúl era alguien que sentía tristeza del mundo, pero no la tristeza de Dios. ¿Sabes cómo David se da cuenta de que lo que le está diciendo es mentira? Ahora vayamos a Salmo 51. Todos ustedes lo conocen, un salmo muy famoso. Es el salmo de David cuando pecó con Betsabé. Pero mira cómo comienza David. Saúl comienza, he pecado, ven, hijo mío. Y David comienza, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. El arrepentimiento que no comienza en la gracia de Dios en nuestras vidas nunca va a ser duradero. Que tú entiendas que algo está mal, bueno, es un primer paso, pero necesitamos que sea Dios que golpee el corazón tan duro que no te atrevas a volver atrás nunca más. Saúl no conocía su propio corazón. Dijo lo correcto, pero su corazón estaba en otra parte. ¿Cómo quiero que nunca les pase eso, iglesia, realmente? Que estés engañado por tu propia mente. Que realmente hay una seguridad tan grande que en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser, lo que sea, de que es Dios el Rey soberano. Saúl lo invita, vuelve, hijo mío, David. ¿Por qué David no regresa? Vuelve, hijo mío. Ya estaba la invitación, ¿no? Ya, por fin, ya no tengo que correr, voy a regresar al palacio, todo en orden. No te haré más daño. Le prometió que no le iba a hacer más daño. Es una oportunidad para regresar a la comodidad, regresar al palacio, ser reconocido como siervo del rey. Una oportunidad para regresar a Tierra Santa, a la tierra de Dios, pero no regresa. ¿Por qué? ¿Cuántos salmos escribió David siendo perseguido? ¿Cuántas veces lloró en el desierto? ¿Cuántas veces oró a Dios con todo su corazón para que lo sostuviera, para que lo librara? ¿Cuántas veces, no sé, David ha estado solo en la noche, luchando en su propio corazón, pero entregando todo su ser a Dios, confiando en Él? ¿Cuántas veces? Y ahora ve a este hombre que le dice, regrese, hijo mío, todo está bien. Saúl dijo, no, realmente no ha sido quebrantado. Saúl pasó por eso, Saúl pasó por el llanto, por el quebrantamiento de espíritu y de corazón, y él sabía, no quiero hipocresía, quiero esperar en el momento del Señor. Así que con eso termino. En todo ese proceso,
es obvio que Dios estaba trabajando en el corazón de David. En ese momento David pudo detenerse y evaluar si realmente él estaba buscando en Dios, estaba dependiendo en Dios, descansando en Dios, porque ahí estaba la respuesta, pero él dijo, no, quiero que sea Dios antes que otra cosa. No se dio ante las excusas, no se dio ante la oportunidad de que alguien más pecara por él. David confía en Dios, quien bendice los justos y los fieles. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el amor que ha mostrado hacia su nombre. Y quiero que lo recuerde, Dios no es injusto para olvidar cuando vivimos para Él. No lo es. David deseaba cumplir su llamado para ser el próximo rey de Israel, sí, pero quería que eso viniera de Dios y no de él. Si iban a decir que él estaba en el trono, era porque Dios lo puso ahí y no porque él, hijo mío, ven, ya no te voy a hacer daño. Se negó a tomar el trono mediante el asesinato o la rebelión, iba a esperar hasta que Dios lo colocara ahí. Así que, hermanos, David aprendió que Dios quitaría a Saúl del camino, ya sea en batalla, hiriéndolo directamente, y aprendió a esperar en el Señor. Saúl nunca aprendió a esperar en el Señor. Llegaron a tocarle la puerta y salió con 3,000. En cambio, David aprendió a esperar en el Señor. Aprendió a amar al Señor en medio de esos momentos en el desierto, en la cueva, ahorita siendo perseguido, en todas estas circunstancias, su corazón estaba caminando más y más y más para el Señor. Y aún así no debemos de bajar la guardia, porque ustedes saben cómo termina David también, ¿no? O sea, no vamos a llegar ahí, quisiera que llegáramos ahí más adelante, pero la historia de Betsabé bajó la guardia. De hecho, el capítulo anterior, capítulo 25, termina con 2 esposas. Aún así, hermanos, no debemos de dejar ninguna excusa que entre, ninguna mentira, ningún desánimo. Puede que no siempre entendamos cómo lo hace Dios o cuándo lo va a hacer, quisiéramos que lo hiciéramos ya, pero algo podemos estar seguros. Él obra en nuestras vidas para bien siempre. Siempre. Y hermano mío, mira, yo sé que algunas veces duele y el desánimo y el llanto. Lo sé. Pero por eso Dios puso su espíritu principalmente. La iglesia, tu grupo pequeño, tiempos de oración juntos, grupo de mujeres ayer. Nada de eso se compara con Dios. Pero son cosas que Dios pone y que no, amén. Así que si estás en Cristo, Dios va a orar para tu bien, siempre. Incluso en la espera, Dios va a orar para tu bien. Él peleará las batallas. Así que, hermano, no hay nada mejor como simplemente sí esforzarte, trabajar, pero en medio de eso ver la mano de Dios obrando. Y tú aprendiendo a confiar en Él, porque sabes que dentro de poco la batalla va a terminar. Así que con esto termino. Mi ánimo para ustedes. Nuevo año, viejas pruebas, pero nuevos deseos. Viejas pruebas. El diablo no está haciendo nada nuevo, todo es viejo. Pero nuevos deseos, que este año tú puedas ver nuevos deseos en tu corazón, nuevos anhelos, ¿no? Y quiero decirle, está pasando, poco a poco está pasando, pero quiero animarte a más, a no quedarte ahí, a no conformarte con poco. O sea, algunas veces ese es nuestro grave error, nos conformamos con muy poco y tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al soberano, aquel cuya compasión, amor, misericordia es tan grande que podría aplastarnos si no fuera por esa misma compasión y misericordia. No te conformes con tan poco. No te conformes de que, qué bonito, ya siento bonito estar en la iglesia. No se trata de eso.
nuevo año, viejas pruebas, pero nuevos deseos. Así que quiero animarte, este mes de diciembre, regresa a tu casa, habla con tu familia o, no sé, a escribir qué cosas este año que viene quieres ver diferente, o sea, qué nuevos anhelos deberían de estar, qué cosas que miras hacia atrás y estás viendo que cosas que tomaron mayor importancia que Dios y evalúa ahorita y pregúntate, ¿realmente valió la pena eso? O sea, realmente es bueno pensar, ¿realmente valió la pena dejar a Dios en ese momento de mi vida por esto? Y contéstate seriamente. Si dices que sí, ala, espero que digas que no. Y luego decir, este año no me vuelve a pasar. O sea, mi Dios es más importante. Amén. Dios, gracias pues por hoy. Ayúdanos a que este año sí podamos ver mucho más victorias en cosas con las que hemos luchado, Señor. Ayúdanos a ver cuán maravilloso eres. Incluso en el momento de esas pruebas, ni siquiera voltear a ver las pruebas, sino que así como David, Dios me libre. Mi Señor es más bello, Él es más hermoso, Él es más grande, Él me satisface mucho más. Lejos, ¿qué haría yo lejos de Él? Ayúdanos como iglesia, Dios, a estar firmes y fieles, a crecer. Oh, mi Dios, y cómo anhelo para que podamos, que haya su Espíritu more tanto en medio de nosotros, Señor. Que sea tan claro y obvio que cuando alguien duele, todos dolemos. Y cuando alguien goza, todos gozamos. Para gloria y honra tuya, Señor. Amén.